Muy buenas tardes de nuevo y hoy os traemos un tema muy interesante, un tema que muchos os lo vamos a dar a conocer, otros ya los conoceréis. Es el método Zentangle, que es desconexión, relajación a través de tu trazo, aceptar el error y aumento de autoestima a través de tu creatividad. Y para formarnos en todo esto y enseñarnos qué es exactamente el Zentangle, tenemos aquí a Gildo Sobrino. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, y yo feliz de que estés aquí con nosotros y sobre todo que nos ilustres, ¿no?, sobre este método del Zentangle y que nos cuentes un poco, porque hay mucha gente en su casa que está diciendo, yo ya oí hablar de este método, pero otra gente está diciendo, no tengo ni idea de lo que es. Sí, a ver, y aquí tenemos a Gildo que nos lo va a explicar. Sí, a ver, es normal. La mayoría de la gente no lo conoce. Yo lo descubrí hace pocos años. Sí. Y me enamoré desde el primer momento. Y ahora estoy en eso, en dar a conocer el método, esta filosofía de relajación, que tanta necesidad hay en el mundo de relajarse, desconectar, de aprender un poco a manejar esos momentos de ansiedad y de estrés, y el Zentangle es... Tan importante a día de hoy, Exacto, que no hay persona que no tenga estrés, ansiedad, estamos todos un poco... Exacto. Oye, tú naciste en Suiza, ¿no? Sí, yo nací en Suiza, exacto. Y te formaste como banista. Sí. ¿Y cómo llegaste al mundo del Zentangle? Pues a ver, yo en mi vida suelo hacer cambios radicales cada X Es que tiempo. es importante el tema de los cambios y hay mucha gente aquí en este programa que nos escucha sobre todo por eso, muchos emprendedores, mucha gente que empieza cosas nuevas, mil cosas. Entonces, por eso os traigo a gente como vosotros para que nos ilustréis, como decía yo antes, y nos enseñéis mil cosas. A ver, a mí siempre me gustan los retos. Entonces, yo Bien. estudié ebanistería en Suiza, formación Sí. profesional, como suele ser allí. Y incluso siendo ebanista yo cambié muchísimo. O sea, yo cada X tiempo estaba cambiando de empresa, buscando una actividad nueva, algo que desconocía, aprender eso. Y cuando lo tenía bajo control me gustaba buscar otro reto más y ir un paso más allá. Sí. Llegó un momento donde decidí marchar de Suiza a trabajar a España. Una lógica aplastante, pero bueno, eso fue lo que hice. No. Y acabé aquí, y a los pocos años, 5 años, descubrí que esos problemas de piel que yo arrastraba desde hace muchísimo tiempo, desde que empecé en la carpintería, pero no lo relacionaba, era porque tenía alergia a los pegamentos. Ajá. Y al final tuve que dejar la profesión y reinventarme. Entonces, bueno, pues hice varias diferentes cosas. Y después de un par de años, 2, 3 años, empecé a trabajar en discapacidad intelectual como encargado de un taller prelaboral. Y ahí estuve 14 años y pico. Y de repente descubrí Zentangle y dije, esto es otra vez algo que me motiva. Lo descubriste en la pandemia, ¿no? Exacto. El primer día de la pandemia, el sábado... ¿El primer día? El primer día. El sábado cuando nos encerraron por la tarde. Sí. Ese día vi un dibujo en Instagram de una amiga que seguía en Instagram. Me dijo, esta mujer cómo dibuja. Y descubrí que era de un directo que alguien había hecho de Madrid y de Alicia de Mind Tangle. Bueno, ahora cambió el nombre, es Alicia Rey. Y empecé a hacer Zentangle con ella, me aficioné, me enamoré de la filosofía. Y en plena pandemia, como yo estaba con una idea de cambio, pues pedí una excedencia. Yo no tenía intención de dar clases de Zentangle porque no era ni profesor, pero yo sabía que necesito otro cambio más, tengo que dar otra vuelta a la vida. Y en esa excedencia, en mitad de la pandemia, con pocas posibilidades de viajar, de hacer cosas, descubrí de que se podía uno certificar no solo en Estados Unidos, porque el método viene de Estados Unidos, se podía uno certificar también en Alemania, en Frankfurt. Yo sé alemán. Y dije pues yo me voy a Frankfurt a disfrutar de un seminario donde voy a gozar este método con gente que ama lo mismo, no necesariamente con intención de dar clases, porque yo tenía clarísimo que no puedo hablar en público, lo tengo clarísimo. Pues estás hablando estupendamente, claro, Gildo. pero son esas cosas que te enseña Zentangle, que tu mente te dice una cosa y la realidad es otra. Eso es verdad. Y entonces yo, aplicando el método de Zentangle, me dije, estás disfrutando de esto, siempre te gustó enseñar en la carpintería a tus aprendices y tal, en centros de discapacidad intelectual, trabajar con los chavales, con los usuarios.
Y dije yo, ¿por qué no pruebas? Porque además la gente me lo decía, ¿cómo que no conectas con la gente? ¿Cómo que no eres capaz de poner tanto un público y tal? Y así pues dije, pues venga, vamos a probar. A finales del 2020, yo me certifiqué en octubre del 2020, a finales del 2020 di mis primeras clases gratis, amistades. Dije, tú y tú, el sábado tenéis una clase. No, yo no sé dibujar, me da igual. Es que Zentangle es precisamente la persona que dice no sé dibujar, es la persona perfecta. A ti te vino bien el tema de la pandemia, ¿no? A mí me vino muy bien, sí. Te vino muy bien, Sí. ya. Eres de las pocas personas o de las muchas que... A ver, tengo la suerte de que casualmente en mi familia no hubo muchos agravios. Sí, a raíz sí, de sí, tal. sí, Mi sí, familia está en Suiza, hay gente en Gijón, en Galicia y tal, pues pasó más o menos así sin grandes, digamos, dolores, ¿no? Entonces, yo sí tengo que decir que la pandemia me sirvió, digamos, para encontrar otra vez una motivación y un camino nuevo. Para reinventarte. En el que estoy ahora. Y entonces en 2021, a principios, me di de alta de autónomos, dije, pues esto es lo mío. Y venga, me lanzo. Con 2 alumnos que venía cada 15 días. Sí. No daba ni para pagar autónomos. Eso te iba a decir yo, los autónomos están muy mal ahora. Ni lo reducido de autónomos. No. Pero dije, me tengo que obligar para arrancar y dar a conocerlo, y moverte y tener la palabra Zentangle en la boca continuamente. Pues me parece muy bien y te doy la con enhorabuena, además, por haberte lanzado, porque no todo el mundo lo haría, ¿eh? Al final es arriesgar un poco. Sí, soy consciente. A ver, fueron diferentes cosas que me facilitaron, digamos, el poder arrancar y decir, bueno, pues yo tengo un dinerito ahí, en vez de comprarme un coche o meterme en un piso, pues lo voy a invertir en mí y voy a arriesgarme y a ver hasta dónde llego. Claro. Y en eso estoy. Bueno, pues ahora cuéntanos un poco en qué consiste este método. A ver, como dijiste, Zentangle es una relajación a través del trazo. Hay mucha gente que dice que es una meditación creativa, y es así. Pero ¿qué pasa? Yo me di cuenta que la palabra meditación, a mucha gente que necesita meditar, les asusta. Entonces no me gusta usarla. Y la creatividad, digo, yo no soy nada creativo. Dije, lo somos todos desde que nos levantamos. O sea, tú eliges la ropa que te vistes. Eliges qué desayunar, qué comer, o sea, continuamente necesitas la creatividad en tu día a día, si no estaríamos paralizados sin saber a qué hacer. Sí. Entonces, no es un buen enfoque, además. Entonces no me gusta hacer eso, pero considero de que todos necesitamos en algún momento dado relajarnos y todos tenemos un trazo. O sea, aunque no sepas escribir, tienes un trazo. Un niño de 2 años tiene un trazo. Entonces, y ese te puede servir para relajarte, porque tú te pones a trazar líneas y no te gustarán. Te bailará el trazo, pero si solo te centras en esas líneas vas a desconectar del entorno durante un rato, y es lo que hacemos. Dibujamos sobre una cartulina pequeña de 9 por 9 centímetros, como un posavasos, con un rotulador sin poder borrar, que es la base. No se puede borrar. ¿No? ¿Y si te confundes? Pues en Zentangle decimos que no existe el error. Y no es que no existe el error, sino que el error es la oportunidad para cambiar lo previsto. Acéptalo. Es que como queremos que la filosofía de Zentangle la traslademos a la vida, tú en la vida vas a cometer errores o van a suceder cosas en tu entorno que no te gustan y no puedes volver atrás a cambiar nada. Sí, Acepta. es cierto. Eso es cierto. Entonces convive con eso. Entonces convive con tu error. Convive con ese quiebro en la línea. Convive. Sí. Sigue. Y aunque haya una línea que no te guste, de las 200 que vas a hacer en la tesela, al final el dibujo te va a gustar. Y es posible que incluso no te convenza al final, porque tú ya vas cogiendo, digamos, una mentalidad de decir, es que esto no me sale, esta línea está torcida, esta orbe parece un óvalo en vez de un círculo, y vas cogiendo así una frustración que al final empezamos a sombrear y dices, bueno, pues más o menos lo he solvado. Bueno, lo he disimulado un poco, pero bien no está. Además ves las teselas de los demás, que claro, la tuya está muy cerca, la otra está bastante más lejos, entonces se ve mucho mejor. Y tú vas cogiendo una negatividad hacia todo lo que tú haces. Yo siempre digo, es que lo mío es horrible. Claro, ¿por qué, Gildo? Porque nos comparamos con los demás. Claro, pero yo mismo suelo decir, vale, tú dices que es horrible, que tú no vales para esto. Si tu amiga que está al lado tuyo dibuja tu tesela, tú le dirías lo mismo, no vales para esto, déjalo. O sea, es horrible lo que haces. Sí. No lo harías, la tratarías bien, la animarías. ¿Por qué no lo haces contigo? Claro. ¿Por qué no te animas y dices, bueno, pues no me salió perfecto quizás, pero bueno, pues yo voy a seguir intentando? Claro, al final animando, diciendo cosas positivas, siempre, lo que siempre decimos aquí. Y lo curioso es que tú tienes una imagen de tu tesela, pero 2 días más tarde ha cambiado. Porque has desconectado emocionalmente de tu dibujo y cuando lo vuelves a ver, dices, pues si esto está chulo.
Yo, ¿por qué? Pero es que estabas sufriendo mientras que estabas dibujando porque no estabas contento con lo que estabas haciendo tú. Me pasa mucho, o sea, es casi en cada clase. Siempre hay gente que no está nada contento con su dibujo. Sobre todo, si te gusta lo orgánico, los floripondios, como lo llamo yo. Cuando yo te propongo una tesela cuadriculada de geométrica, que nunca sabes lo que va a tocar y dibujar porque no te lo explico, tú vas a dibujar trazo a trazo, punto a punto, y va creándose el dibujo en la tesela. O sea, tus alumnos llegan allí y ellos no saben lo que tú vas a dibujar. No. Eso es sorpresa al final. Sí. Y yo no, porque dibujamos con patrones que mezclamos, pero yo no explico qué patrón vamos. Incluso si sé que tú conoces el patrón, yo voy a dejar que tú lo descubras mientras que lo estamos dibujando y no te voy a preparar para lo que viene. Entonces, tú estás dibujando, acabas la tesela, dices que no te gusta nada y resulta que la semana siguiente me dices lo mismo. Es que esta es la peor de todas. Y dije yo, a ver, no fue la de la semana pasada la peor que habéis dibujado hasta ahora. No, pero es que ahora me gusta. Es más, es que me gusta más que ninguna de las otras que hice. Dije, ¿tú te das cuenta que si yo la semana pasada, cuando me dijiste es horrible esta tesela, la cojo, la rompo y la tiro a la basura, tú vas a quedar el resto de tu vida pensando que esa tesela fue horrible, porque no la volviste a ver. Pero como la tienes en casa y la ves en tu álbum, te das cuenta de que en ese momento tú estabas un poco torcido, mal enfocado, habías cogido una emoción negativa y eso te influyó a pensar que eso es feo. Pero ahora, como lo puedes ver desconectado de las emociones, te das cuenta, no, la realidad es que eso no es feo, es bonito. Pero, sin embargo, no puedes volver a verlo si yo te lo quito. Y en el día a día, que nos quedamos muchas veces con una emoción que la convertimos en un pensamiento y a pies juntillos, eso fue así, tú dijiste eso, yo lo escuché. Y no tenemos la opción de coger un vídeo, una grabación y escuchar si esa persona te habló como tú crees que te habló, porque tú ese día a lo mejor estabas sin ganas de aguantar tonterías y te pareció una tontería lo que estaba diciendo. Así es. O te trataba mal en ese momento, pero era tu percepción de ese momento. Y es lo que trabajamos en Centangle. Suena muy raro porque estamos dibujando y hablando pero está muy bien. de trabajo de emociones muy profundas. Exacto, pero... suena muy bien. Hay una frase además que dijiste antes y hay una que es muy parecida, que es no te creas todo lo que sientes porque no siempre es la realidad y tu mente te trata mal. Nos trata mal nuestra mente al final. Exacto. Y no nos tenemos que creer todo lo que... Y es que en Centangle nos lo descubre. Porque tú estás convencidísimo de tu dibujo. Te lo tienes clarísimo. Y luego es que hay otro tema que muchas veces es a final de clase ya. Nosotros dibujamos teselas, ¿no? La cartulina es una tesela. Se llama tesela porque tesela es una pieza en mosaico. ¿Por qué? Porque cuando acabamos la clase hacemos foto de grupo, pero no de personas que puede surgir, sino de las teselas. Las teselas forman luego juntos un mosaico. A veces el diseño lo busco para que se conecten, otras veces no. Pero siempre hacemos ese mosaico. Y yo siempre pido darme las teselas y yo las coloco. Pueden ser más o menos. Entonces, por ejemplo, una anécdota, una señora de 25 años que estaba en clase y yo me giro después de hacer el trazo y no estaba dibujando. Dijo, oye, sigue. No, yo me relajo más viéndote. Mira lo mal que dibujo yo, mira qué trazo tengo, es que es horrible, mira los demás, mira esto. No, yo prefiero estar viéndoos y tal, yo me relajo más. Por eso siempre digo la importancia de cómo nos hablamos también. Claro, entonces dije, no, pero sigue, por favor, sigue. Y acabó la tesela. Le digo, darme las teselas para sacar la foto de grupo, el mosaico. Entonces ella se pone a hablar con su amiga y dice, es que yo no valgo para esto, porque no sé qué, y se pasan 2-3 minutos hablando mientras que yo busco ahí un ángulo guay para la foto y tal. Y luego digo, y ahora coger vuestras teselas. Y solo había 5 teselas ahí. Y ella se acerca y dice, ¿cuál es la mía? Dámela. Y dije, no, cógela tú. Y dice, no, pero no sé cuál es la mía. Y dije, yo la más fea. Y dice, pero ¿cómo me tratas así? Tú eres el profesor, tú me tienes que animar, o sea, no hundirme. Y dije, no, pues eres tú la que dices que tu tesela es la más fea, la más horrorosa de todas ellas. Así que cójala. Y dije, pero es que no la veo. Dije yo, entonces igual no es tan fea como tú piensas. Porque claro, ella se acercó a la mesa con una imagen que ella tenía negativa en su cabeza y nada de lo que había en la mesa se representaba, o sea, tenía que ver con su imagen. Entonces al final tu mente te crea una imagen que no se corresponde con la realidad. Y eso es lo que vemos continuamente en las clases de Centangle. Pues qué maravilla. Dañino que somos con nosotros mismos. Y luego descubren que sí saben dibujar, que llegan a casa y dicen, eso no lo dibujaste tú ni de coña. Digo que sí, que ni de coña. Quiero ver lo que hay que hacer en clase. Enséñame fotos de los demás y tal. Porque todo el mundo sabe hacer Centangle. Son trazos cortos, en una tesela 9 centímetros. Tengo que decir que la gente en su casa está diciendo, yo tengo ganas de ver esos dibujos, mañana los vamos a subir a las redes sociales para que los veáis, porque son dignos de ver y además son maravillosos, son espectaculares. Y sí que es verdad que es para decir, pero yo esto no lo puedo hacer.
esto es una pasada, o sea, esto es brutal. Sí, a ver, yo para que os creáis lo que estoy diciendo, Sí. os animo que entráis en mi Instagram, gildosobrino.czt.com, es la página web. Gildo Sobrino CZT, en Instagram ya me lo vais a encontrar, según ponéis Gildo Sobrino. Está fijado arriba un vídeo de 60 segundos donde se dibuja una tesela y vais a ver que son unas manchas negras con auras. Luego se sombrean y cómo queda ese dibujo. Y eso lo vas a hacer todo el mundo. Qué maravilla. Todo el mundo. Que luego sí, tú coges práctica, tu trazo cada vez es mejor, coges confianza y no te asustas cuando ves un patrón más complicado. Esta semana en las clases online hicimos uno bastante fastidiado de hacer y lo hicieron todas las personas, que algunas pues a veces tienen problemas sobre todo con lo geométrico, y lo hacen todos. Yo procuro llevar la clase por un camino que todos pueden seguir. Claro. Porque además en mis clases no hay... A ver, cada profesor luego tiene su manera de dar las clases, ¿no? Mis clases, yo siempre digo, no hay niveles. En mis clases se me juntan principiantes con compañeros profesores que se apuntan a mis clases online, que los tengo en las online también, y hacen la misma tesela. Y no hay niveles, o sea que aunque veáis fotos maravillosas de diseños maravillosos, que sepáis que todo el mundo sabe hacer Zentangle. Y además con Zentangle se vive el presente. Exacto, porque si estás dibujando líneas, mucho trabajamos con auras. Yo siempre digo, cuando tienes una aura hecha no te salió perfecta y quizás tocaste la línea que no querías tocar. Si vas a hacer la siguiente y estás enfadada con la anterior, la que estás dibujando en ese momento tampoco te va a salir perfecta. Sí. O sea, tienes que centrarte en la que estás haciendo para tener más o menos el mismo margen a la otra, la misma distancia, la curvatura, lo que sea. Si estás pensando en la otra, joder, lo estoy haciendo, no sé qué tal, eso no te va a salir bien. Sí. Y si pretendes conseguir un resultado y pensar en las que van a venir, a eso sí que no funciona, porque las siguientes auras dependen de las que estás haciendo. Entonces, en Zentangle es vivir el trazo que estás viviendo, disfrútalo, nota el roce, nota cómo sale la tinta. Cuando estás rellenando una manchita, disfruta de esa tinta, de esa posibilidad que tiene el rotulador de regalarte un momento de relax. Sí, según lo cuentas, ¿no? Trabajas con adultos, ¿no? Con niños. Sí, yo doy clases a adultos mayoritariamente. Ahora en verano estuve haciendo clases con niños. De hecho, mañana voy a hacer las últimas 2. Trabajé con adolescentes, que me invitaron a un instituto aquí en Gijón a hacer una clase con adolescentes en riesgo de exclusión social. ¿Y qué tal con ellos? Muy bien, a mí me sorprendieron. Sí, porque ellos no se esperaban. Claro, a veces vas a sitios donde no se esperan de que tú vas a ir ahí. Sí. Era unas jornadas que hacían en el Instituto Roces, MOCAE, Motoristas contra el Abuso Infantil. Entonces estaba enfocado la clase a trabajar un poco las mentes, enfocar a aguantar situaciones que no te gustan, porque los vas a encontrar, que te insulten y esas cosas. Entonces yo dije, vale, voy a encontrarme 20 chavales que vienen de diferentes clases, se unen ahí con los conflictos que eso provoca, y va a venir un tío que no conocen de nada. De 50 y pico años y vamos a hacer dibujitos. Entonces yo me imaginaba lo que iba a acabar dibujándose en esas teselas. Y luego en las clases yo siempre inicio con una meditación. Y yo dije, bueno, pues estos chavales, si les digo vamos a hacer una meditación, van a decir, bueno, hazlo tú. Pero esa primera charla para explicar de qué iba Zentangle, yo creo que estos igual podemos conseguir que mediten. Entonces dije, vamos a mirar si conseguimos hacer porque algo. un inciso, antes de que sigas, meditar no es fácil. No es nada fácil, es más bien muy complicado, porque lleva una rutina y eso lleva un tiempo. Sí. ¿Tú consigues que la gente medite? Sí, a ver, yo consigo que acepten que meditemos. Y yo siempre digo, me da igual lo que pienses, mientras que estás pensando, joder, es que yo no quiero estar aquí haciendo esto, porque si lo sé que tengo que hacer esto, yo no vengo, porque tal. Me da igual, porque mientras que estás pensando en la rabia que tienes hacia mí, porque te obligo a respirar y cerrar los ojos, no estás pensando en tus problemas de pareja, de la discusión que has tenido con tu jefe o tu compañero de clase que te acaba de insultar. Sí. Prefiero que pienses en mí. O sea, meditar es centrar tu atención a una cosa. Si la cosa es no quiero estar escuchándote y tal, pues haz eso, me da igual. En este caso, o sea, de manera un poco exagerada, ¿no? Pero es un buen enfoque también. Respecto a ese grupo. Luego ya con los grupos que tienes, que trabajas todas las semanas, ya es otra cosa. Pero ahí yo buscaba provocarlos un poco. Dije, yo sé que me pasó a mí, la primera vez que te pones a meditar en grupo, es de cerrar los ojos con gente que no conoces y o sea, cómo te expones.
Sí, porque sí, no sí, sabes sí, si los sí. demás están cerrando los ojos. Claro, claro, claro. Y dije, vamos a mirar si hacéis lo Y que de hecho nos... algunos lo abrirán, a ver, los abrirán a Claro, ver si están los entonces demás dije, con los ojos yo cerrados. normalmente con los adultos siempre doy una clase, inicio la clase con una meditación. No tenía pensado darla con vosotros, pero vamos a probar, porque sé que es complicado cerrar los ojos. Aquí 20 chavales, que algunos no se os lleváis bien, pero vamos a ver quién es el valiente que cierra los ojos y se arriesga, que a lo mejor es el único tonto de toda la clase que cierra los ojos. Así que vais a coger las sillas, poner la derecha, sentar y hacen 20 sillas, troco. Yo estaba flipado. Sí, sí, Y dije, sí. poner los pies planos en el suelo, cerrar los ojos y -1. Entonces yo empecé con la meditación, respirar, tal, y miraba para él, y él miraba para todo el mundo, y al final cerró los ojos también. Y estuvo esos 2 minutos, tal, y luego empezamos a dibujar. Y dibujaron todos, además maravillosamente bien. Los profesores estaban sorprendidos de algunos que solían estar con poca paciencia, Sí, aguantando una hora, y lo hemos conseguido. Se hizo un dibujo, todos felices, todos me pedían, sobraban teselas. ¿Puedo llevarme una tesela? Sí, toma, tal. O sea, hubo mucho interés por parte de ellos. Luego no los volví a ver, no sé. Sí, pero bueno, si eso lo para ti practican o tiene no, que ser muy gratificante, pero, ¿no? Sí. El llegar a un y luego sitio tengo así. también colaboraciones con tema de discapacidad intelectual, porque vengo de ahí. Sí, eso te iba a preguntar, sí, el tema con discapacitados. Sí, tengo una amiga que trabajaba conmigo, ahora está en Madrid, entonces me pidió hacer una colaboración con la Fundación A la Par en Madrid y tal. Y ahora, pues, por ejemplo, en mis clases online tengo una persona con discapacidad intelectual y Asperger y está feliz en clase y mola mucho. O sea, mola mucho hacer una actividad donde todos pueden participar. Claro, Las clases no se suelen mezclar, que también lo tuve, adultos y adolescentes juntos, pero sirve para todo el mundo. Oye, Gildo, el 23 de octubre vas a dar tu clase online semanal número 100, ¿no? Exacto. ¿Y qué vas a hacer? Cuéntanos qué vas a hacer para celebrar eso. A ver, yo con las online empecé en junio del 2021. Sí. Y entonces, claro, entre vacaciones, no sé qué tal, pues resulta que ahora voy a cumplir la clase 100. Y el año pasado, cuando cumplí un año, hice un regalo a todos mis alumnos, participantes en las clases. Y este año, pues dije, en vez de hacerlo con el aniversario de 2 años, lo voy a hacer con la clase 100, que me parece un número especial, porque yo cuando empecé no me imaginaba llegar a 100 clases online. Y lo que voy a hacer es que, digamos, la decisión definitiva fue ayer, así que es una primicia. Lo que voy a hacer es, todos los participantes a esa clase van a colaborar para plantar un árbol. Y vamos a hacer un pequeño, grande, lo que surja, bosque pequeño, gran bosque, genial. De centangle en Asturias. ¡Ay, qué bien, qué maravilla! De Llanes, maravilla! posiblemente parece ser que lo vamos a hacer. Sí, sí. Y la idea es esta, que cada participante de la clase 100 va a tener luego un diploma con su árbol ubicado y a ver, bueno, pues a ver qué número de arbolitos podemos plantar para reforestar ahí zonas que pues que qué bien, ser forestadas. y tan importante además, claro que sí, claro que sí. Y además es que el que se apunta al centangle tiene una mentalidad un poco de preocuparse por sentirse bien él y hacer bien a los demás. Entonces, bueno, sí, pues mira. el poder colaborar con algo así, creo que las alumnas mías del online, que ya lo saben, están muy ilusionados con ello. Claro, como y no espero vas que se apunte ilusionado. más gente. Claro, claro que sí, ya verás cómo si con esta iniciativa tan maravillosa. Te iba a preguntar qué clase de personas apuntan a hacer centangle. Pues de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. No hay un perfil concreto. Muchas veces me sorprendo yo mismo porque, por ejemplo, también tengo en clase online ahora mismo. Yo estoy colaborando también en una academia de trading que trabaja en la bolsa. Bueno. Y me han llamado diciendo, oye, nos gusta eso porque queremos que mediten antes de trabajar en la bolsa, conectarse a la bolsa. Pues vamos a probar eso. Y parece que les funciona, que consiguen desconectar de todo el entorno, de sus problemas o de la sesión anterior. Y tengo alumnos ahora en mis clases online que son, pues eso, gente que juega con dinero en la bolsa. Tengo gente profesores, tengo gente que trabaja en fábrica. Pues los niños, o sea, hay de todo. Todos los perfiles tienen. Todos los perfiles, todas las profesiones, todo tipo de personas, gente que ya viene del mundo artístico, que ya han dibujado, han pintado,
llevan años haciendo meditaciones o pilates o yoga y todo, todas esas actividades que te pueden servir para sentirte tú mejor, y personas que acaban de llegar y dicen, oye, es que vi un cartel que ponía que sirve para relajarme y dice que no hace falta saber dibujar porque yo no sé dibujar, pues lo mismo. Entonces se juntan las mismas clases, todo tipo de perfiles de personas, y es muy interesante. Bueno, pues ya sabiendo esto, todo el mundo que nos estáis escuchando, que queráis hacer Zentangle, no hay perfil, aunque no sepáis dibujar, podéis ir, que vais a hacerlo maravillosamente bien. Y la gente que quiera apuntarse, ¿a dónde se dirige? Cuéntanos. Si ponéis en Google Gildo Sobrino, ya salgo. Mi nombre, digamos, oficial es Gildo Sobrino CZT. CZT es Certified Zentangle Teacher, que es la denominación inglesa de profesor certificado de Zentangle, porque solo los profesores certificados por Zentangle pueden dar clases. Vale. Que no os engañan. Si vais a encontrar una clase Zentangle, que miréis a ver que sea un profesor o una profesora certificada. Vale. Con ese nombre me encontráis en Google. Estoy con Gildo Sobrino en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tengo página web, que es gildosobrinoczt.com. Entonces, o bien por mi teléfono, ¿lo digo? Sí, si quieres decirlo, dilo. 618-943927. O por el correo electrónico info@gildosobrinoczt.com. Pero vamos, entráis en Google, ponéis Gildo Sobrino y sale ahí. Ficha de Google y todas las maneras de contactar conmigo. Ya sale todo ahí. Bueno, pues dicho esto, última pregunta, o una anécdota que te haya pasado, así algo que sea digno de contar, que se pueda contar, claro. A ver, hay una cosa que Zentangle, la marca oficial, me pidió una entrevista por escrito, que lo publicaron luego en el blog, y ahí ponía la pregunta, o sea, una cosa especial que tenga que ver con Zentangle, que has vivido gracias al Zentangle. Entonces, aparte de las experiencias positivas, de ver cómo a personas que tienen una enfermedad crónica y tal, les ayuda a manejar esas situaciones, o incluso en un momento dado cuando sufren dolores, ponerse a dibujar para desconectar la mente del dolor. Aparte de todo eso, hay una historia ahí que por primera vez lo conté ahí, digamos, en público, entonces, bueno, lo voy a hacer ahora aquí. Es que una de mis participantes en las clases tenía una hija de 15 años que vio a su madre dibujar Zentangle, entonces de vez en cuando se apuntaba ahí al lado del ordenador a dibujar y tal, y esa chica pasó por un proceso de anorexia y acabó ingresada. Y la madre ingresó con ella porque en un momento de pandemia donde no podían tener visitas, y dijeron, pues mira, si quieres entras con ella y estás ahí hasta que salga. Sí, claro. Pues empezaron las dos a dibujar Zentangle sin parar, y yo di alguna clase a ellas dos sin que ella necesariamente sepa que era dirigida a ella, era para su madre, mira, vamos a probar esto, vamos a no sé qué, la cámara nueva, la micro, una excusa para poder dar clases. Una clase en directo. Y los médicos ahí estaban flipados cómo era capaz ella de desconectar la mente. Claro, ella, para no pensar en que me van a traer el desayuno, estaba dibujando. Llegaba la comida, comía. Y luego volvía a dibujar. Y se pasaba, le traían piedras, rotuladores. Claro, era pandemia, había problemas de conseguir material. Pero dijeron, no sabemos cómo, pero esta chica está empezando a darse cuenta que la mente es dañina y que le está contando una mentira. Porque claro, en tus teselas, tu mente dice una cosa y luego descubre, coño, pues no es así, esto no es así. Es que eso es la vida real. Claro, tu mente te dice una cosa y no es real. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu mente dice una cosa respecto a tu cuerpo o el por qué no debes comer, te das cuenta, igual es que mi mente me está engañando. Entonces, poco a poco fue saliendo, ahora mismo ya está perfecta. Bueno, y esa historia, para mí es, vamos, lo más maravilloso, digamos, que he vivido, porque fue muy... claro. Fue una situación muy crítica para ella y tal, entonces... Y además, fue una clase sin que ella se diese cuenta que la clase eran para ellas. Bueno, qué maravilla. Para ti eso tiene que ser gratificante y orgullo, ¿no? Orgullo máximo ayudar a personas así. Pues, Gildo, se nos va el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí y enhorabuena. Te toca dar la enhorabuena por ese emprendimiento y sobre todo por innovar de esta forma y por lanzarte a algo que nadie conoce, muy poca gente. Pues nada, muchas gracias. Y cada vez se irá conociendo más y gracias a ti. No, gracias a ti por darme esta oportunidad, para darlo a conocer más, a más gente y bueno, ya sabéis dónde me encontráis. No, y te traeré más veces porque es una maravilla. Al final es un tema emocional también y es importante. Y que la mente nos engaña, Gildo. Pues sí, y es muy dañina. Exacto, y esto nos ayuda a solucionar y a vivir el presente.
situaciones nos provocan emociones y solemos tener la tendencia de convertir una emoción en un pensamiento. Y no es así. Eso es. Las emociones son instantáneas, un segundo. No te quedes con eso para el resto de tu vida. Analízalo con más... Cuando nos rayan el coche, un golpe, yo siempre digo en clase, te abren la puerta, compras un coche nuevo, te dan un golpe con una puerta del coche de al lado y ese día igual no comes, la rabia. 3 meses más tarde, ¿tiene importancia la muesca que esa te aporta? No. Te da igual. Pero has sufrido. Sí. Entonces tú imagínate que tú eso lo llevas continuamente contigo. Cada vez que llegas a tu coche sufres porque ves que tienes ahí un piquín. Eso no lo haces, pero en muchas otras situaciones. Sí. Buen ejemplo. Roturas de pareja, lo llevamos todo. No, si esa persona ya no está en tu vida, ¿por qué sigues sufriendo? Entonces, son muchas cosas que es la mente que nos lleva a pensar. Sí, la mente que nos juega malas pasadas. Exacto, y nunca se puede pensar en negativo, en positivo, siempre como el programa, Gildo. Claro. En positivo. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti de nuevo y vendrás más veces a enseñarnos más cosas, claro que sí. Y nada, vosotros en un ratito de nada, estamos aquí de nuevo.